Dios les bendiga, mis hermanos amados, varones de Peniel, sacerdotes de hogares y bueno, y varones con responsabilidad de parte del Señor, ¿no? Entendiendo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado a llevar a cabo una obra, ¿no? Y es la obra primeramente de edificación en nuestras propias vidas, pero también luego de edificar a otros. Y cada uno de nosotros somos parte de esa responsabilidad y también de esa labor. Mis hermanos, vamos a hacer la reunión de momento desde este ámbito, digamos, de grabación y bueno, de esta manera, ¿no? Ya que pues entendemos que de momento no podemos todavía congregarnos en nuestra iglesia como nos gustaría y como debe de ser, ¿verdad? Porque somos seres gregarios y nuestro llamado es a estar juntos unos con otros y como dice la palabra en armonía, pero por el momento, bueno, se nos dificulta ya que hay unas restricciones eh, principalmente de parte del gobierno, ¿no? Que pues está tomando estas medidas de contención, pero bueno, mis hermanos, no por eso vamos a dejar de edificarnos por la palabra de Dios, ni dejar de crecer espiritualmente. Al contrario, yo creo que debemos de aprovechar estos tiempos, mis hermanos, básicamente para orar más en casa, leer más la palabra, estudiarla también, no solamente leerla, sino también estudiarla y edificarnos, ¿verdad? A través de estos medios. Estamos también ahora en nuestro retiro de Benecer Internacional, estamos mandando los enlaces para que pueda también edificarse por esta palabra, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a ir a estudiar un poquito de esto. Y la dinámica de la reunión de varones es, antes de nada, orar un rato, pero yo quisiera que en este momento usted ponga pause. Yo voy a orar un momentito, pero también usted ponga pause allí en su casita y dedique 5 o 10 minutos a orar usted allí individualmente con el Señor. Esa es la dinámica que nosotros hemos ido trabajando con el Ministerio de Varones siempre antes de cada reunión. Así de que vamos a orar y también recalco lo que le he dicho antes, póngale pause y ore usted también un ratito y luego reanuda otra vez la transmisión, el video y se edifica por la palabra. Así que oremos. Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Nada nos detiene, Señor, nada detiene tu palabra. Por lo tanto, creemos que tú en los hogares estás hablando, Señor. Como nos has dicho también a través de la palabra, Señor, que nos escondamos en casa mientras pasa tu ira, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo cada hogar donde se está viendo esta palabra. Padre, háblanos, envía espíritu de revelación y sabiduría sobre cada uno de nosotros. Esa unción y esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús que nos edifica a cada uno de nosotros. Padre, háblanos y enséñanos. Amén y amén. Bueno, amados, hemos estado viendo este tema maravilloso, ¿no? Acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Y esto está basado en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 en adelante, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, entonces hemos estado desarrollando cada uno de estos ámbitos, cada palabra, digamos, que nos dice en estos versículos, ¿no? Y es importante ver las definiciones porque así nosotros vamos viendo cada característica y lo que evitamos es que nos dejemos contagiar de estos males de los últimos días, ¿no? Por ejemplo, específicamente hablando aquí de ese carácter de los hombres de los últimos días, ¿no? Que a nosotros no nos afecte, ¿no? Que no nos invada ese de pronto mal carácter que es de gente, digamos, que ya tiene el carácter del diablo. Vimos la semana pasada acerca de los hombres intemperantes, crueles, los aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Y traidores también. Y un traidor es persona que engaña o hace daño a alguien que ha depositado en ella su confianza o que viola la lealtad y fidelidad de vidas, por ejemplo, a su país o gobernante. El ejemplo más infame que hallamos en la Biblia es el de Judas Iscariote, que se volvió traidor, ¿no? Y a lo largo de la Biblia, en la palabra del Señor, vemos cómo la traición vino principalmente desde Adán y Eva, ¿verdad? Y a partir de ahí
hubo mucha traición, ¿no? Entonces, esto es algo que a las personas pueden correr el peligro de dejarse contaminar. La traición es violar la confianza, ¿no? Alguien ha puesto confianza en mí, pues no la voy a traicionar siendo infiel, siendo desleal, hablando mal de la persona a espaldas, haciendo algo que le pueda hacer daño, que le pueda ofender, que le pueda dañar en sus sentimientos también, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de guardarnos de no ser traidores, lo estuvimos viendo un poquito, pero también hoy vamos a ver acerca de impetuosos. La verdad no hay muchas definiciones acerca de impetuoso, pero básicamente viene a resumirlo de esta manera, que se mueve de modo violento, rápido, pero hubo también una parte donde me llamó la atención, que es precipitado. Bien, entonces eso es parte del carácter de los hombres de los últimos días. La palabra dice que nosotros prácticamente ya estamos en la séptima hora. Y hubo una profecía hacia Saúl. Bueno, no fue una profecía, realmente fue un mandato que le dio Dios a través del profeta a Saúl, diciéndole que esperara al séptimo día para presentar el sacrificio. Entonces llegó el séptimo día para poder presentar el sacrificio, pero resulta que en ese séptimo día le entró la desesperación. Actuó precipitadamente, se desesperó, actuó, también dice la palabra, alocadamente. Por lo tanto, ¿qué hizo? Presentó el sacrificio que no le correspondía a él presentar. Era un sacrificio que le correspondía al profeta Samuel presentar, pero cuando él llegó ya había sido presentado el sacrificio, y fue donde Samuel le dijo estas palabras a Saúl, le dijo: locamente has hecho. ¿Por qué? Porque actuó precipitadamente. Entonces, esa es una de las cosas que quiere afectar a las personas en estos últimos días. Quiere afectarles en el sentido de actuar precipitadamente, hacer cosas que no tienen que hacer o que no es el momento principalmente de hacerlas, y por lo tanto van a cometer errores, se van a dañar y van a hacer daño a otras personas. Esto lo podemos ver también en cierto modo en el ámbito ministerial. Hay gente que se puede apresurar, no, que yo tengo un llamado a evangelista, y se va y quiere hacer la obra de evangelista, y de pronto no es el momento, no es el tiempo. Quiere de pronto en su anhelo ser pastor en cierto modo, ¿no? Y decir, yo ya quiero ser pastor y ya, y montar una iglesia y tal, y esto, y tener un grupo de personas. Pero de pronto, si está la carga en el corazón, puede ser un llamado de Dios. Pero una cosa es el llamado y otra cosa es el tiempo en el cual se debe ejercer ese llamado. Entonces, el tema aquí, por ejemplo, es ese apresurarse del último día, de la última hora. Estamos en el séptimo día, prácticamente, proféticamente hablando. Por lo tanto, puede haber desesperación por hacer cosas que no estamos llamados a hacer, y eso viene a ser la parte de impetuoso. Entonces, que Dios nos guarde de ser impetuosos, de afanarnos a hacer cosas que no tenemos que hacer, de ser apresurados a movernos, a tomar decisiones en estos tiempos donde de pronto estamos viendo cosas difíciles, situaciones graves por el tema del COVID-19, ¿verdad? Y se puede actuar de manera precipitada, comprar de manera precipitada, ¿verdad? Tomar decisiones que no van a ser de beneficio para nuestras vidas. Entonces, que Dios nos guarde de este aspecto de la impetuosidad. En Habacuc 1:6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Entonces, la persona impetuosa, que vemos un pueblo impetuoso que iba a apropiarse de lo ajeno, que iba a tomar las moradas que no eran de ellos, las moradas ajenas. Entonces, vemos que nosotros debemos de guardarnos de ese ímpetu, digamos así, para no tomar lo que no es nuestro, para no hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer, para no movernos antes de hora y antes de tiempo. Bien, luego está la parte de infatuados. Voy a ir un poquito rápido para hoy terminar con este tema. Vamos el siguiente jueves a comenzar ya el tema de la vida de José. Vamos a ver algunos puntos muy importantes. Por eso quiero hoy apresurarme un poquito para terminar. Infatuados significa, mira, vanidoso, hinchado, presumido, presuntuoso, vano, hinchado, fíjate. La parte contraria sería modesto y humilde. Entonces, en este sentido, vemos cómo hoy en día la vanidad, muchas veces se ha escuchado esta palabra, ¿verdad? De metrosexual, ¿no? Como una persona que ya va al extremo, ¿no? De querer, digamos, ser
casi que como mujer, ¿no? Depilándose, casi que maquillándose y haciendo cosas, digamos, que no están bien, vistiéndose casi ya como una chica, viviendo de esta manera, ¿no? De infatuadamente, con una vanidad extrema. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros como varones, hermanos, no entremos en ese ámbito de vanidad, en ese ámbito de pronto de, como dice aquí, de hinchamiento, de ser presumidos, de pronto creernos más que los demás. Cuando la palabra de Dios dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe del don que Dios ha dado. Entonces, no debemos nosotros creernos más que nadie, tampoco menos, porque nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Tener un concepto neutral, digamos, equilibrado, no más allá. Entonces, el que está infatuado es esa persona vanidosa que quiere aparentar, que quiere demostrar que tiene, que es, que tal. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, hay que guardar el corazón de todo hinchamiento, de creernos más, de pronto de ver a nuestra esposa o así como alguien que es menos que nosotros, etcétera, ¿no? O a los demás, a los amigos, familiares, hermanos de la iglesia, ¿verdad? Vernos más que ellos. No, 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 amados, siempre guardando el concepto nuestro de nosotros mismos. Y lo contrario, lo que me impacta de esto también es ser modesto y humilde. Eso es lo que nos llama a ser el Señor. Ser modestos, ser, hermanos, humildes. Siempre la humildad trae exaltamiento, pero el exaltarse trae humillación. Entonces es mejor ser humildes, humillarnos, que ya el Señor se encargará de exaltarnos. No nos exaltemos, no nos creamos más, porque eso es lo que va a traer la ruina, la destrucción, porque el que se cree es el que no es nada realmente en esta vida. Luego dice también Jeremías 51:17, todo hombre se ha infatuado, es decir, se ha envanecido, se ha engrosado, se cree más que los demás. Dice, y es sin ciencia, avergüéncese todo artífice de la escultura, porque mentira es su vaciadizo, que no tiene espíritu. Entonces, es algo que no, hermano, que no tiene sentido, que no tiene un porqué. De pronto trae algo de satisfacción momentánea por ese orgullo y por ese creerse más, pero al final eso traerá destrucción, trae calamidad a la vida, trae muerte, ¿verdad? Entonces guardémonos, amados hermanos, de cualquier infatuamiento. Bien, y la última parte era este punto de amadores de los deleites más que a Dios. Aquí me quiero detener un poquito porque es en ese ámbito donde el enemigo ha querido meter a las personas en la vida, aún en la vida cristiana. Bien, a meterla en los placeres, a vivir los placeres, a vivir el día a día. Y es impactante en la definición de amadores de los deleites más que a Dios. Significa amadores de los placeres. Los deleites son placeres. Entonces, aman más los placeres que a Dios. Y los placeres siempre son hacia la carne, no suelen ser hacia el espíritu, en cierto modo, ¿no? Porque los placeres del espíritu son estar en la palabra de Dios, estar en oración, estar alabando a Dios. Esos son los placeres, digamos de esa manera, para hacerme entender que nosotros le podemos dar al espíritu. Pero el problema es que los placeres de normal vienen hacia la carne, es decir, la que quiere placeres es la carne. Entonces, aquí el problema está diciendo que son amadores de los placeres más que Dios. Es decir, le quieren dar gusto a la carne a pesar de que estén ofendiendo a Dios. Porque muchos de los placeres que la carne quiere o pide, muchos de ellos básicamente están lejos de lo que Dios quiere, de lo que es la voluntad de Dios. Es decir, que ofenden a Dios. Fíjate en esto. Definitivamente la cultura del placer se ha instalado en la sociedad posmoderna. Su búsqueda ocupa los mayores esfuerzos del ser humano actual. Hemos abandonado la cultura del esfuerzo, la disciplina, la abnegación. Estamos orientados hacia lo placentero. Si da placer, es bueno, aunque su final sea camino de muerte. Entonces, en ese ámbito es donde el enemigo ha querido meter a las vidas, a las personas, a los cristianos. Y el problema es que cristianos están metidos en este ámbito porque entendemos que la gente del mundo vive para los placeres, pero ya no así los cristianos, ya no así los hijos de Dios. Entonces es en este ámbito donde el enemigo ha puesto trampas para que las personas ya no se esfuercen por las cosas de Dios, no se esfuercen por orar, no se esfuercen por leer la palabra, no se esfuercen por predicar y dar testimonio del Señor. No se esfuercen, hermanos amados, por ayunar. Estamos en un tiempo de ayuno. Hasta el día 5 de abril estamos ahí, hermanos amados, a pie de cañón. Hemos
cambiado nuestras herramientas de trabajo por armas de guerra. Nos ha estado hablando el Señor últimamente. Entonces, en esas armas que hemos tomado, hermanos, tenemos que ir, batallar y pelear. Pero eso es lo que muchas veces el enemigo pone, hermanos, ese vivir placenteramente, cómodamente, tranquilamente, para que no tomemos nuestras armas y vayamos en contra del enemigo y toda obra del diablo. Y así nos tiene tranquilos, nos tiene, hermanos, de pronto acomodados. Y él también está tranquilo porque no estamos haciendo daño al reino de las tinieblas. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos siendo llamados a hacerle daño al reino de las tinieblas, a hacer daño e ir en contra de toda obra satánica y toda obra demoníaca. Dice aquí también el hedonismo, que esto viene a ser amadores de los placeres, es ser hedonista. ¿Qué significa? El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. Es decir, viven para el placer. Su fin, su objetivo principal es el placer momentáneo, circunstancial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos nosotros entender que no podemos entrar en ese ámbito. No estamos para darle deleite a la carne, para darle placeres a la carne. Estamos más bien, hermanos amados, para poner a la carne en sujeción, para ponerla a que sea una herramienta y más que una herramienta, sea un arma de guerra poderosa. Nuestra carne debe ser un instrumento para la mano de Dios. La palabra dice que más bien nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es nuestro culto racional. Esa es la bendición que realmente el Señor trae a nuestras vidas cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo como sacrificio. No viene una bendición grande. ¿Por qué? Porque ya no estamos andando en la carne, sino que estamos andando en el Espíritu. Cuando tú lo pones en sacrificio para las cosas de Dios, ahí es donde te puedes dar cuenta. Estoy viviendo para el Señor. Estoy caminando en el Espíritu. Ese es nuestro llamado. No es a vivir en los placeres, no es a ser amadores de los placeres más que de Dios. La palabra da el primer mandamiento y es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el llamado. No amar al placer, no amar las cosas de la carne, no amar las cosas de la vida. Hermanos, estamos viendo tiempos difíciles. Hace poco, este mismo día, murió una persona que era prácticamente vecina de nosotros, pastora de otra iglesia muy cerca a la nuestra, y eso hace pensar mucho, justamente por también este tema del COVID-19. Entonces es algo que a nosotros nos tiene que llamar, nos tiene que hacer, como decía también nuestro apóstol Sergio el día de hoy, ya está también el retiro internacional, decía que debemos de hacer una introspección, de mirar hacia adentro, de mirar hacia nosotros mismos, de ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición. Ya no es tiempo de correr tras el mundo, tras los placeres, tras las cosas de esta vida, ya no. Aún la iglesia de Cristo se ha estado dejando, hermanos, contaminar de todas estas cosas, pero el Señor hace un llamado a su iglesia. Ya no podemos estar viviendo en placeres, en deleites de la carne, ya no, porque eso nos distrae, eso nos quita del ámbito donde Dios nos quiere tener. Más bien ahora tenemos que entrar en este ámbito de guerra, de lucha, de batalla. Ahí es donde tenemos que estar a pie de cañón, peleando contra el diablo. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Hermanos, entonces pongámonos a pie de cañón. Y vamos a ir, hermanos, a desechar cualquiera una de estas cosas que quiera hacernos cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser el carácter de Cristo, no el carácter de los hombres en estos últimos días. El carácter de Cristo, que busca a Cristo, que adora a Cristo, que honra a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ello. Bien, esta es la palabra de hoy. Espero que la estudien. Es algo muy resumido, pero usted en su casa lo puede profundizar un poquito más. Y vamos a orar, que Dios bendiga esta palabra, y nos vamos a ver mañana en el culto virtual igualmente, pero a las 8 de la tarde ya estaremos ahí en nuestra reunión de culto. Hermanos, Dios les bendiga. Oremos. Padre, te amo. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Yo te pido, guárdala en los corazones. Que sea, Señor, sembrada esta semilla en buena tierra para que dé fruto al 100%, Señor. Que no nos dejemos contaminar en estos tiempos por los deleites de la carne, los placeres de esta vida. Señor, el mundo ha querido ofrecer muchos, el diablo también, pero en estos tiempos más que nunca
nos estamos dando cuenta, Señor, de que qué ha servido darle deleites a la carne si viene algo y puede destruir la humanidad entera, Señor. Gracias te damos porque tú nos guardas, tu sangre preciosa nos cubre, nos limpia, Señor, nos marca, pone esa marca en nosotros que señala que somos hijos de Dios y que la maldición no puede entrar a nuestros hogares. Yo bendigo cada hogar de cada hermano que nos está viendo y de los que no nos pueden ver también, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu bendición, tu cobertura y tu protección divina, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, nos vemos. Dios les bendiga.